Buenas tardes, yo soy Sara Hoyrup, corresponsal de España en Dinamarca. Estoy aquí con François Melan de Suiza y ahora vamos a hablar de la situación actual de que mañana el gobierno de España va a declarar, se supone, el estado de alarma por el virus, el coronavirus. ¿Cómo está manejando España y las autonomías la situación con el coronavirus? Es una situación muy parecida a Suiza porque Suiza es también un país muy descentralizado como España, porque España con 17 autonomías que tiene tanto poder que Suiza, que es un país que se llama federalista, como Estados Unidos de América. Abiertamente federalista, a diferencia de España que... Sí, porque todo el contrario que lo que dicen los separatistas fuera de España, dicen que bueno, que es Madrid que gobierna todo, es totalmente falso. Es muy importante de Porque saber. estamos en realidad en una situación España es casi un país federalista en realidad. Sí, totalmente. Y mismo de los miembros de la Unión Europea, bueno, no sé si dice Unión Europea o Europea. La Unión Europea. La Unión Europea, España es el país que ha delegado más de competencia O sea, más poderes, ¿no? a la favor de las autonomías, más que Alemania. O sea que España está más descentralizada que Alemania. Totalmente descentralizado y tampoco, bueno, y hay nada que ver con Francia, porque Francia es muy centralizado. Bueno, Suiza tenemos, aparte que España, el jefe de Estado es el rey. En Suiza no tenemos rey, pero O sea, España es una monarquía y Suiza vivimos el mismo grado de descentralización, mismo por un tema que es el tema de la educación. Yo digo que España es más descentralizado porque la educación en Suiza está centralizado desde 2012. En España no. España está Hemos vivido una reforma que se llama la reforma Armos, que yo he trabajado por esa reforma como político suizo a la época, y es decir que en toda Suiza se debe encontrar a la escuela el mismo contenido que es de la parte alemana de Zurich, por ejemplo, Basilea, o de la parte francesa como Ginebra. ¿Y eso no ocurre en España? No. Por lo que he visto, cuando he visto libro escolar aquí, cómo se cuenta, por ejemplo, se explica la Cataluña prehistórica, que es una tontería total, una tontería, o que se dice que había un reino en Cataluña, tontería total también. No, que no es, en Suiza eso no se puede ¿Y por qué es una tontería? ¿Porque no es cierto? Que es falso, que lo sabemos que es falso, que fue la corona de Aragón y que es una tontería de hablar de la Cataluña prehistórica. La Cataluña prehistórica. Fue la prehistoria, pero no la Cataluña. Bueno, que estamos descentralizados y hoy, el viernes 13 de marzo, esta tarde el gobierno suizo ha pasado el país en alerta, en situación de alerta nacional, es decir, que ahora mismo es el gobierno central que manda todos los operativos. Hasta esta mañana fue los cantones, tenemos 26 cantones. Los cantones. Y los cantones han actuado de manera distinta. Por ejemplo, el más radical fue el Ticino, es el cantón que habla italiano, que es en frontera con Italia, porque conocemos todos la situación de Italia, que fue fatal. Y los primeros casos graves y los primeros casos de contaminación fue este cantón. Y ha puesto las medidas las más radicales. Cerrar la frontera, la cuarentena y todo eso. Y otro cantón, bueno, el mío, el cantón de Vaud, no ha hecho mucha cosa y por tanto estamos muy afectados también. Y el cantón de Ginebra también afectado porque es un cantón frontera también
ha puesto medida como prohibir las manifestaciones de más de 100 personas. Hablando de eso, las medidas de España llegan tarde porque, claro, el día 8 de marzo se celebró la gran manifestación feminista, también se celebrará un gran meeting de Vox, en la cuarta poder en el Parlamento. Todo esto se ha celebrado después de que realmente ya sabíamos que algo se cocía con este virus. ¿Las medidas españolas llegan tarde? ¿Deberían haber prohibido las manifestaciones hace una semana? Sí, bueno, bueno, que por acabar con Suiza, por ejemplo, Suiza hoy ha cerrado todas las fronteras del territorio y también las escuelas por 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas. ¿Y cerrar la frontera no puedes salir ni entrar nadie? No. Es decir, si solo los residentes, solo la gente que son la otra parte, el otro lado de la frontera, porque tenemos 4 fronteras suizas. Son los transfronterizos. Pero únicamente que pertenece al sector sanidad, de la sanidad. Los médicos franceses, los médicos alemanes, los médicos italianos, los médicos austriacos. Pueden cruzar la frontera. Sí, ellos pueden pasar. Ajá. Pero si no, Suiza está cerrada. Hoy mismo no las marchandises. ¿Mercantillas? Los productos. Eso sigue, sí. Por las manifestaciones de aquí, es cierto que el gobierno de España no ha actuado con tiempo, es cierto. Pero no es el único. Francia lo mismo. ¿Por qué? Por ejemplo, la última semana de febrero hemos visto al gobierno de Macron que lo ha dicho muy claramente. No hay razón que es una psicosis, pero vamos a hablar muy claro. Hay foco de contaminación en Francia y la situación es grave. Pues claro, el gran dilema también es no dañar demasiado la economía, que es otro daño que puede salir, aparte de los muertos, aparte de los afectados. Sí. Pues habrá un efecto económico muy grave, ¿no? Todo esto en Europa. Claro, totalmente. Pero el gobierno francés fue en alerta de coronavirus la última semana de febrero, mismo y se encuentra en YouTube y en la televisión. Hemos visto al presidente Macron en París, dentro del más famoso hospital de París, que es la Pitié-Salpêtrière, para visitar y para animar a los médicos. Fue la última semana de febrero. Y el sábado 29 de febrero, se ha autorizado, con la autorización de Macron, el meeting de Perpignan con 100.000 personas en el Parque de las Exposiciones, que no está previsto para recibir tanto. Yo fui y he visto las familias, los pequeños y mucha gente jubilado. Claro, son los que están medio de riesgo, ¿no? 90% de esa gente son de aquí, de Cataluña. Y vemos el resultado desde ayer. ¿Por qué? Porque el meeting de Perpignan se ha pasado hace 14 días. ¿De cuánto día es el tiempo de incubación? Es de 14 días. O sea que los enfermos, la razón por la que tenemos de verdad el virus ahora en Cataluña es porque se permitió el meeting en Perpignan con Puigdemont. No es únicamente eso, porque tenemos también el Prat y Barcelona es una ciudad muy... el aeropuerto. No es únicamente eso. Es uno de los maneras de entrada del general. Es por eso que con mi asociación Católica de España y yo mismo estamos convencidos que los 4 municipios que actualmente son en cuarentena, que va a resurgir mucho más las próximas horas. Porque cuando sabemos que había 90.000 personas en Perpignan en un meeting que debe ser... Y luego han vuelto a Cataluña, a Cataluña de España. Claro, y lo sabemos también que este meeting fue autorizado porque un grande amigo de Puigdemont es actualmente un candidato por la alcaldía. En Perpignan hay la selección por la alcaldía. Este candidato es del mismo partido político de Macron. Y Macron le ha preguntado, ¿este meeting te necesita por tu campaña o no? Sí me necesita. Bueno, lo hacemos. El mismo día, a las 5 de la tarde, se ha prohibido todas las concentraciones en Francia de más de 5.000 participantes. Es
hemos en Francia vecina, hemos vivido lo mismo, la misma tontería que el domingo pasado aquí. Sí, o sea Lo que se mismo. permite algunos mítines que por alguna razón se interesa Los celebrar. políticos actualmente, y es un lamento, el nivel de político actualmente que tenemos en Europa, aparte Alemania, con una grande señora que se llama Angela Merkel, que es una jefe de Estado, ¿Qué es un jefe de Estado? Un jefe de Estado es una persona que conoce, como Mitterrand, François Mitterrand a la época, que conoce la capacidad de ser solo y de ser indiferente por cumplir su misión. Es decir, que es O sea, indiferente de que sea popular o no sus medidas, ¿no? no le importa un pito, lo siento. Un pimiento. Bueno, bueno, lo siento, es una palabra que he aprendido Que te hace acabo de poco. enseñar, ¿no? Sí, y no tenemos eso, tampoco en Francia y tampoco en España, porque con un caso tan grave que el coronavirus, el juego político ha seguido. Sí. Sí, Vale, pues muchísimas gracias por escuchar. Gracias, François Milán. gracias.